Dios les bendiga, mis amados hermanos. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie ahí donde tú estés. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar a nuestro Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Así que dale un fuerte aplauso, dile gracias Dios porque nos permites adorarte un nuevo día. Nos permites exaltar tu nombre, nos permites adorarte con todo nuestro ser. Así que hoy cantamos y hoy declaramos, Señor, que nada nos va a robar el gozo que tú nos has dado, esa libertad que tenemos de adorarte, aunque estemos lejos de la iglesia, pero en un mismo espíritu, en una misma sintonía podemos adorar a nuestro Rey, único Dios poderoso. Así que adórale, adorémosle juntos a nuestro Dios, juntos como familia, exaltando a nuestro Rey. Así que acompáñanos con tus palmas. Dile: Jesús, tú eres nuestro todo y eres el motivo de nuestra canción y nuestra adoración, Dios. Y hoy cantamos juntos y decimos: mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Y decimos: mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Decimos fuerte: tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, decimos, y cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres nuestro todo, Jesús. Decimos: es paz a mi ser y es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor, todo el honor. Tú eres mi todo, y cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, y cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy. Cantaremos todo lo que Tú eres mi todo. Por siempre te alabaremos, oh Dios, te exaltaremos, Padre. Y hoy cantamos juntos alegres. Y mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, decimos: mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, Señor, decimos juntos: y mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, y cantaré con todo el corazón. cantaremos todo lo
lo que soy. Cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón. Cantaré por todo lo que soy. Cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Fuerte a nuestro Dios. Gracias en nosotros. Gracias, Señor, por mostrarnos tu amor inagotable, Dios. Hoy te bendecimos, Señor, en este lugar, en este día, Dios, en este tiempo. Hoy nos deleitamos, Señor, en tu presencia. Hoy disfrutamos, Señor, de tu presencia, Dios, Señor, y hoy entregamos, Señor, y derramamos nuestra vida en tus manos. Hoy, Señor, creemos, Señor, que aún en estos tiempos, Señor, tan difíciles que podemos vivir, Dios, hemos visto tu gran fidelidad, Dios. Hemos visto, Señor, tu misericordia. Hemos visto, Señor, tu abrazo, Señor, tu calor. Hemos visto tu presencia y sentido tu presencia, Dios. Así que, Señor, en esta mañana, hoy queremos adorarte juntos, Dios. Así que levanta tus manos ahí donde tú estés. Y juntos cantemos y adoremos a nuestro Dios. Y digamos: levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Decimos: cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Decimos: el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. ¿Por qué no lo cantas con nosotros? Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos. Decimos: aunque tenga 1000 problemas, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. levanto mis manos, comienzo a sentir. Y decimos fuerte: cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú
Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. No levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Una vez más decimos. Y todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Te adoramos, oh Dios. Te exaltamos, oh Dios. Aquí, así que saluda nuevamente a tu hermano que está a tu lado. Dile qué bueno que estás aquí nuevamente con nosotros, escuchando, adorando a nuestro Dios juntos en armonía. Así que dejamos este lugar al portador de la palabra. Que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Un abrazo enorme. Bendiciones. Mis hermanos en Cristo Jesús y todos los que nos escuchan por estos medios, bendiciones. Deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga siendo abundante en sus vidas. Estamos aquí para continuar con la palabra, porque es muy importante que estemos siempre sobre la palabra, alimentándonos de ella, porque es la que nos da vida, es una palabra viva que trae vida a nuestras vidas espirituales. Así es que, pues espero se encuentren bien en casita, que tengan deseos de seguir, y si no hay deseos hay que pues seguirle pidiendo al Señor que Él produzca en nuestros corazones esa necesidad. Escuchaba yo algo esta semana y pues decía alguien que la doctora que lo estaba atendiendo les recomienda cuando están enfermos: ayúdenos para que usted siga teniendo vida, aunque no tenga apetito, coma para que no se debilite. Y bueno, yo le dije, pues cuando evangelice esta doctora, pues dígale igual: doctora, a lo mejor usted no siente apetito de leer la palabra, ayúdenos en comerla aunque no tenga deseos, para que le dé vida espiritual. A ver qué dice ella. Es lo mismo, pero en lo espiritual también. Hay gente que pues no siente apetito, pero a medida que nosotros vamos probando el alimento, pues va abriendo el apetito, como la sal. A veces no tenemos mucho apetito, ¿verdad? Pero probamos algo que está saladito y nos despierta el deseo de seguir comiendo. Así que sea en nuestras vidas, mis amados hermanos y todos los que nos escuchan. Y pues les pido a los hermanos de Fuente de Vida y a todos los que nos escuchan que nos ayuden a orar para que regresemos a la iglesia en el tiempo que sea de Dios, en el orden de Dios, sin violar los reglamentos gubernamentales, que todo sea dentro de los parámetros establecidos. El grupo de hermanas que se reúnen los sábados en Zoom, ellas propusieron
ayunar un día por mes. Yo le dije que pues sí, adelante, y que lo hicieran el primer día, los que quisiéramos, el primer domingo del mes. Pero vamos a estar orando y Dios nos va a abrir puertas. Así es que vamos a la lectura bíblica de la palabra que tanto necesitamos. Les invito ahí en casita, si tienen sus Biblias a la mano, y si no, ahí vamos a poner los textos en segundo libro de las Crónicas, capítulo número 32, en el segundo libro de las Crónicas, en el último versículo y en un versículo del 33. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios, segundo de las Crónicas 32, versículo último, que es el 33, y después del capítulo 33, el 9. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Versículo 9 del 33, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Le voy a pedir que me acompañe a hacer una oración pidiendo la bendición de Dios sobre esta palabra para que caiga en lugares deleitosos en nuestros corazones y sea de provecho. Allí en casita ayúdeme a orar, incline su rostro y abra su corazón. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, tú que dominas sobre las naciones y sobre todos los gobiernos de los hijos de los hombres, gracias porque tus ojos atalayan sobre todo lo que existe y lo que no se ve, y para hacer misericordia y mostrar, Señor, tus caminos a aquellos cuyos corazones son perfectos delante de ti, porque tú guardas y cuidas todas las cosas. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables a nuestros corazones a través de tu palabra, que estemos receptivos, Señor, muy abiertos a oírla, el corazón principalmente antes de que los oídos, para que tu palabra penetre y baje hasta lo profundo y traiga bendición en el nombre de Cristo Jesús. Guíame, limpia toda inmundicia de mi boca y que lo que hable sea agradable ante tus ojos y de edificación en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, por quien te bendecimos y te adoramos. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues vamos a estar viendo el tema de este día. Le he titulado La rebeldía o la rebelión de Manasés y la misericordia de Dios. La rebeldía de Manasés y la misericordia de Dios. Porque ¿quién fue Manasés? A lo mejor preguntan ustedes, ¿quién fue Manasés? Manasés fue uno de tantos reyes que reinaron en Israel. Manasés fue un joven que fue hijo de un hombre que se llamó Ezequías, que buscó a Dios de todo corazón en sus días y le fue bien. El que reanudó, ¿verdad?, la participación de la Pascua, la celebración de la Pascua, fue Ezequías. Manasés reinó en lugar de Ezequías porque siempre lo sucedían los hijos en este caso, pero fue un joven que rebasó los límites, dice que se excedió en hacer lo malo. Este hombre Manasés, no siguiendo el ejemplo de su padre Ezequías, aunque tuvo buen ejemplo, pues hay excepciones. Dicen por ahí que a veces de una flor nace una espina o viceversa, de una espina puede nacer una flor. Y vamos a estar viendo la vida de Manasés. ¿Qué pasó con Manasés? ¿Qué podemos aprender de su vida? ¿En qué podemos identificarnos? ¿Y qué nos puede ser de provecho
de la vida de Manasés, de su reinado, y vamos a echarle un vistazo, ¿verdad?, a su vida, que se encuentra precisamente en el versículo número 1 del capítulo 33 de Segundo de las Crónicas. Vamos a comenzar. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó. Oigan bien, qué cosas. Vamos a empezar a ver qué es lo que empezó a hacer. Un contraste con su padre. Su padre, todo lo contrario, reedificó el culto hacia el Dios del cielo, la Pascua, y reedificó el templo y demás. Pero él fue todo lo contrario, se rebeló. Dice: porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, fíjense: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Él rebasó los límites, no tuvo temor de Dios. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinón. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros. O sea, hacía brujerías y demás. Era dado a la adivinación y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: esta casa en Jerusalén, la cual yo escogí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Mas, dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y su reino. Entonces, dice ya su reino, y entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aquí vemos precisamente cómo este hombre joven se brincó de plano las trancas, como decimos, ¿verdad? Porque todo lo contrario que su padre había hecho. Su padre, Ezequías, había destruido la serpiente de bronce, ¿verdad?, que había hecho Moisés, que adoraba el pueblo de Israel, y la tenían ahí como un ídolo, cuando había levantado una serpiente de bronce en el desierto, cuando Dios le había dicho. Pero bueno, fue algo nada más ilustrativo en ese tiempo, pero ellos la seguían adorando. Y Ezequías dijo: no, esa es idolatría, el poder no estaba ahí, eso era algo solamente simbólico. Y dice que la destruyó, la demolió, y tanto, sacó todo, los ídolos que habían tenido en los zodiacos, los ejércitos de los cielos que adoraban ahí, los caballos, y ahí está
el segundo libro de los Reyes, cuando lo quieran leer, en el capítulo 18, lo que hizo su padre Ezequías, todo lo contrario. Y él dijo, bueno, pues mi padre hizo esto, pues yo voy a hacer otra cosa. Entonces, vamos a estar viendo la rebelión, pero también la misericordia, como se mostró aquí la misericordia de Dios, como lo vimos, ¿verdad? Que cuando él se humilló, aunque se excedió, aunque tocó fondo, para Dios no hay límites de perdón de pecados, no es que te perdona a algunos sí y otros no, o perdona al que no ha pecado mucho, no. Vemos la misericordia de Dios que es en extremo, nueva cada mañana. Siempre le digo a los hermanos, ¿qué hay de nuevo? Pues nada, todo ya es, todo lo que ella fue. Le digo, sí, así dijo Salomón, todo lo que ella fue, sale el sol, se pone el sol, los ríos vuelven de donde salieron, dan la vuelta, pero lo que sí es nuevo, es nueva la misericordia de Dios cada mañana. Lamentaciones 3:22 lo dice, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor, porque nunca han decaído, por eso no hemos sido consumidos. No, aquí vamos a ver la misericordia, cómo es en extremo, cómo no tiene límites la misericordia de Dios cuando alguien se humilla, cuando alguien reconoce y se aparta de sus pecados. No hay falla ahí, que si alguien se humilla jamás lo desprecia ese corazón el Señor. Entonces vemos que David conoció esta misericordia también cuando pecó censando el pueblo, que fue por vanidad y por querer sentirse más, o que por su fuerza tenía tantos soldados, tantos ejércitos, fue para mal. Y dice que vino el profeta Gad y le dijo, ¿sabes qué? Pecaste contra Dios. Y él te manda a decir que escojas una de estas tres cosas, porque va a venir juicio, que escojas de estas tres que te propone, y ya sea que 3 años de hambre o 3 meses ser perseguido por la espada de tus enemigos, o 3 días bajo la espada de Dios, bajo el hambre, la peste que va a venir. Esto es el ángel destructor. ¿Qué escoges? Y le dijo el profeta, dime, porque tengo que responder al que me mandó. Dijo, pues estoy en angustia y en estrecho. Dijo David, ¿qué te puedo responder? Pero si estas 3 cosas me proponen, yo escojo mejor que caiga bajo la mano del Dios Todopoderoso, porque sus misericordias son en extremo, y no caiga bajo la mano del hombre. Sabía que en Dios había misericordia. Si alguien se vuelve a Él se arrepiente del mal que ha prometido, que ha él dicho que haría. Así le decía a su pueblo. Entonces vamos a hablar precisamente qué pasó aquí con Manasés. ¿Por qué retó de otra manera a Dios? ¿Saben? Porque era joven. Cuando hay mucho peligro, cuando alguien es joven y toma el cargo. En ese tiempo, cuando eran jóvenes los reyes, el pueblo sufría porque no tenían esa compasión de la gente. Eran jóvenes destrampados, que había sus excepciones, ¿no? Había excepciones de que a veces algún rey joven, pues como Josías, sí fue del corazón de Dios. Pero aquí este joven dice que no quiso acatar los mandatos de Dios. Y que Eclesiastés, Salomón dice y reconoce, ay de ti tierra, cuando tus príncipes o tu rey es joven, dice que se gastan las fuerzas en la bebida y todo eso, dice, ay de ti tierra. Pero también lo dice, pero bienaventurada tu tierra cuando tus gobernantes, tus reyes, tus príncipes sean hombres quietos, hombres maduros, ¿verdad? Que comen para reponer sus fuerzas, pero no para el vino, no para las desveladas. O sea, hay una grande diferencia. Cuando reinó el hijo de Salomón, Roboam era un joven y Salomón pues ya era grande, y lo sucedió su hijo Roboam. Y cuando vienen a pedirle ayuda, que les baje, le disminuya los impuestos, el yugo pesado que había puesto su padre, llegaron a Siquem y le dijeron, pues mira, tu padre puso yugo sobre nosotros, pero nosotros te pedimos que tú pues nos des un yugo más ligero, nos bajes un poco la carga. Y dijo, vayan y en 3 días yo les contesto, les dijo Roboam, que era un joven. Y dice que tomó consejo de los que estuvieron con su padre, de los ancianos, y esos ancianos le contestaron bien. Mira,
ahora que vengan, trátalos bien. Y si tú los tratas con buenas palabras, amigablemente, con gentileza, y les sirves, ellos al mismo tiempo te van a servir a ti. ¿Qué está hablando? De que lo que sembremos vamos a cosechar. Pero este joven no le gustó ese consejo. Él quería que le dieran un consejo de usar su fuerza, usar su destreza que tenía y demás. Y fue con los jóvenes que se criaron con él. Pues, los jóvenes pues, le iban a aconsejar nada, pues de acuerdo a lo que él quería oír, porque a veces no nos gusta algún consejo que va en contra de lo que nosotros queremos oír, y los jóvenes le dijeron, no, tú diles ahora que vengan, al tercer día que vengan, diles así, si mi padre los castigó con duro yugo, yo los voy a castigar con escorpiones, el dedo menor de mi mano es más grueso que los lomos de mi padre. Si él les puso el yugo, yo les voy a castigar más, así a pantallalos, como diciendo. ¿Y qué sucedió? Se los echó encima. ¿Por qué? Porque la actitud de no oír, por haber hecho a un lado el consejo de los ancianos. Por eso dicen que el que no oye consejo no llega viejo. Pero vamos a ver precisamente que estábamos viendo que que este joven desafió prácticamente al Todopoderoso haciendo su propia religión. No le interesó la ley de Dios, la echó tras sus espaldas. Como dice, hay una parte donde dice, echaron tras sus espaldas mis mandatos. No le importó su ley. Quiso pelear con Dios. No sabía ni con quién estaba. Quiso pelear con Dios, pero ¿qué pasó? Salió perdiendo, porque siempre vamos a salir perdiendo si queremos altercar contra Dios. ¿Quién será aquel que alterque contra Dios o se rebele contra Dios y le vaya bien? Aquí podemos ver precisamente que él no le importó. No le importó lo que decía la palabra. ¿Y saben qué tuvo que venir? Juicio. Tuvo que venir corrección. Porque Dios le da permiso, le da libertad al ser humano, le da muchos días para ver si se arrepiente, porque la benignidad y la paciencia del Señor es para arrepentimiento. No debemos de ignorar esto. Dice el apóstol Pedro, Dios es paciente para con nosotros. No es que retarde su venida, sino que muchos así lo tienen por tal, sino que es paciente para que todos procedan a un arrepentimiento. Da tiempo. Porque hay veces que dicen, no pasa nada, y otros siguen haciendo lo malo y no pasa nada. Aún dentro de los que a veces se dicen ser cristianos, pues no pasa nada, hago esto, hago aquello y no pasa nada. Pues no pasa nada por el momento, pero sí va a pasar. Así se la llevó Sedequías, el rey Sedequías, cuando le dijo que mira, va a venir este juicio y así. Y Nabucodonosor los llevará cautivos, pero sométanse a su yugo, y dice que Dios que les va a ir bien. Y Sedequías, no pasa nada, y yo sí me voy a rebelar. ¿Y qué sucedió con Sedequías? Lo llevaron preso a Babilonia, degollaron a sus hijos delante de él. Imagínense nada más que juicio por no obedecer a la palabra que el profeta les decía. Que se volvieran de todo corazón para que no vinieran. Degollaron a sus hijos, a él le sacaron los ojos y así vivió hasta el día de su muerte. Y aquí vemos que Dios es paciente, que tuvo que usar la varita de corrección para que Manasés entendiera que no hay otro Dios más que Él y que quiere que nos alineemos a sus mandatos para que nos vaya bien. Dice en Jeremías 6:8, corrígete Jerusalén, para que no sea destruida, para que mi alma no tenga que llorar en silencio, para que mi alma no se aparte de ti. Siempre le decía a su pueblo eso. Es como nosotros cuando le decimos a nuestros hijos, hijo, no hagas esto, no te quiero castigar, me duele el corazón, mira, mejor pórtate bien. Pues él hasta que tuvo que venir la varita de corrección, y dice en el versículo número 11 que leímos, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Pero fíjense que siquiera tuvo buena actitud, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios humillado
grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, a quien al Dios eterno de Israel, no a ningún ídolo, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces vemos aquí cómo Manasés reconoció que no había otro Dios que lo podía perdonar, porque tenemos un Dios de verdad incomparable, un Dios que si nos corrige es para nuestro bien, para hacernos entender. Me gustó mucho lo que decía el domingo el hermano Chema, que el día que ministró la cena, que qué otra religión tiene un Dios tan grande como el nuestro, que perdona nuestros pecados, que lavó los pies a sus discípulos, a sus seguidores, que murió por ellos. Ninguno otro. Al contrario, el Dios de este siglo, el Dios de las tinieblas, dice Isaías que ese no le da agua a sus presos, que al contrario los destruye, porque vino para destruirlos. Vean ustedes cómo los hace que se destruyan, que se habían tendido un puente, que se quiten la vida. Eso no es por obra del Dios de amor, eso es por obra del otro, del enemigo. Entonces, gracias a Dios por la misericordia que Dios tiene. Entonces aquí vemos, en este cuadro, podemos ver la grandeza de su misericordia, ¿verdad? Como dice el Salmo 103, versículo 10, que Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades, ni conforme a nuestros pecados tampoco. Miqueas, ¿qué decir de Miqueas? Fíjense lo que dice en el libro de Miqueas. Me gusta en el capítulo número 7, en el versículo 18, dice así de la siguiente manera: ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Fíjense, no hay otro Dios como Él, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Oigan bien, Él olvida. No retuvo para siempre su enojo. Él no es como nosotros, Él no es hombre como nosotros. Por eso el Salmo 50 dice: pensabas yo que de cierto sería como tú. No, nosotros sí a veces retenemos el enojo contra alguien, pero Él no. Porque se deleita ¿en qué cosa? En misericordia. Se deleita en misericordia. Deberíamos tener esa naturaleza nosotros también, de Él en nosotros, que nos deleitemos en misericordia, en perdonar a las gentes que nos ofenden, que sea un deleite. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué amor tan grande, qué misericordia tan grande. Aquí lo está describiendo la naturaleza del Dios que tenemos, que el Dios que tenía el padre de Manasés y no lo había entendido. ¿Cómo es posible que les guste buscar por el camino malo, que se lastimen hasta no hasta lastimarse, vuelven a Dios? ¿Qué necesidad tenía él de que lo llevaran allá y que lo afligieran, que lo metieran ahí, lo hicieran aullar? Porque hay otra parte que dice: van a hacer aullar a mi pueblo por causa de su desobediencia, de no haber atendido a mis mandatos. Isaías dice: oh, si mi pueblo hubiera oído mi voz, sería entonces su paz como un río y su justicia para siempre. O sea, está hablando Dios mismo a través de la boca del profeta, a través del Salmo 81, que dice: pero si mi pueblo hubiera oído mi voz, otra cosa sería, dice, hubieran tomado de la peña y ser alimentados de lo mejor, pero ellos caminaron en sus propios consejos. Mi pueblo no escuchó mi voz, e Israel no me quiso a mí, porque nos parece poca cosa tener el Dios Todopoderoso, no lo hemos conocido y queremos imitar a las demás naciones como lo hizo este joven, hasta que entendió que el único que tenía misericordia de él era el Dios de sus padres y se humilló grandemente. Dice aquí en esta parte que leímos, él conocía, Miqueas dice: qué Dios tan grande como el nuestro, que se deleita en hacer misericordia. Eso no lo entendía todavía Manasés, pero ahí lo entendió, ahí lo conoció en tierra ajena. Yo creo de ahí es donde sacaron
El dicho que dice, vas a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena. No sé si de ahí saldría o qué sé yo, pero eso dan a entender que cuando esté uno en aflicción, cuando sabe uno que no tiene otra salida, es cuando clama uno a Dios. ¿Qué decir de Jonás? Jonás lo conocía esta misericordia. Por eso es que Jonás precisamente dijo, Señor, yo sabía que los ibas a perdonar. Por eso no quería venir a predicar, porque sé que eres Dios clemente y misericordioso. Cuando quería que destruyera a su pueblo, a los enemigos de él, a Nínive. Dice, por eso no quería ir, se enojó. Imagínense hacer una oración enojado contra sus enemigos. Le dijo a Dios, Dios le dijo, ¿te enojas porque no destruí a Nínive? ¿Cómo tú tuviste compasión de esa calabacera que yo mandé una langosta y la destruyó de la noche a la mañana donde tú estabas sombreando? Y tuviste compasión de esa calabacera, que es algo que sale y al rato se marchita. ¿Cómo no tendría yo compasión de estas gentes que son un alma que se perdería, que tiene mucho más valor? Le da a entender el Señor cómo es posible que seas tan inhumano con la gente y con la creación, con la naturaleza de los árboles y de los animales, tenga más compasión. Tristemente vemos aún dentro del pueblo de Dios que hay cristianos que usan más misericordia con los animales, traen ahí un perrito en el carro y le compran esto, le hacen cirugías, le compran su Moisés que le llaman y todo eso, y bueno, si tienen los medios, pero sin dejarles de hacer lo otro, compasión con la gente, no le veo mal, pero lo que sí veo mal, que cómo usan más de misericordia y no usan misericordia con la gente. Eso es lo que hizo Jonás, se enojó, ya sabía que los ibas a perdonar, por eso no quería venir a predicarles, porque sé que eres un Dios clemente, que te vuelves del castigo, que te arrepientes del mal, si alguien se arrepiente, y sabía que se iba a arrepentir Nínive, por eso no quería predicarles, porque sabía que si se arrepentían, Dios jamás iba a rehusar el perdón para ellos. Si él cuando oró en la ballena por desobediente, Dios hizo misericordia, sabía, lo conocía. ¿Qué decir de Daniel? Daniel dice en la oración que hace Daniel en el capítulo 9, después lo ven ustedes, dice, Señor, te rogamos en esto, no apoyándonos en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Claro que sí, porque si es en nuestras justicias, Isaías dice, nuestras justicias nos han llevado, Señor, nos han arrastrado, y nuestras mejores justicias u obras que hacemos son como trapos de inmundicia. Pero en Él hay abundante misericordia. Dice, nos apoyamos en tus misericordias, no en nuestras justicias, en la oración que les está implorando. Y eso es lo que tenía que conocer este joven, y los jóvenes tienen que conocer esa misericordia de Dios y volvernos a Él de todo corazón. Así es que, mis amados hermanos, aquí vemos precisamente lo que encontramos en Él de bueno. Después de todo que se excedió en hacer lo malo, prostituyó a Israel con la idolatría, con su religión. Vemos algo bueno cuando se arrepiente, vemos algo de bueno. Dice que él respondió a la corrección de Dios, al castigo de Dios, respondió bien. Manasés no se rebeló, Dios trajo este castigo, esta corrección, y él respondió bien en arrepentimiento, en reconocer sus pecados y apartarse de ellos, sin humillarse, porque Proverbios dice, por ahí lo leen, después 28, hay un versículo que dice que el que se aparta de sus pecados y los confiesa, alcanza misericordia. Primero los confiesa y luego se aparta y alcanza misericordia. Eso es lo que hizo Manasés, respondió bien a la corrección, a la varita de corrección. Esto es bueno. Job, capítulo número 5, versículo 17, vean lo que dice en Job 5, 17. Vamos a ver, dice de la siguiente manera: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Cuando habla de hombre, habla del género humano, incluye hombre y mujer. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará.
hiere y sus manos curan. O sea, cuando aceptamos el castigo, la corrección, la varita de corrección, no nos debemos de impacientar ni de enfadar. Hebreos lo dice, hermanos, no se impacienten a causa de la disciplina, ni la tengan en poco, no te fatigues cuando nuestro Padre traiga disciplina sobre ti. Hebreos 12:5. Cuando teníamos nuestros padres y nos disciplinaban como a ellos les placía y los venerábamos, dicen nuestros padres terrenales, ¿cómo no aceptar la disciplina del Dios eterno? Te da a entender el escritor a los Hebreos, al Padre de los espíritus y viviremos. Claro que es mejor aceptar el castigo, aceptar la corrección, porque no viene nada más porque sí. Dice que nunca el mal llega sin causa. Hay una causa, hubo una causa por la cual llegó esto que vino a este hombre Manasés. Y qué bueno que tuvo a bien él volverse a Dios de sus pecados, porque miren, no siempre es así. Su hijo precisamente no lo hizo así. Su hijo que lo sucedió a él, Amón, fíjense lo que dice, él fue todo lo contrario, no supo humillar su corazón y no alcanzó misericordia, no se apartó de los pecados. Versículo 21 del libro que estamos leyendo de las Crónicas 33, dice, de 20 años era Amón cuando comenzó a reinar, es el hijo de Manasés, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Fíjense, siguió los malos ejemplos, porque somos muy dados a seguir los malos ejemplos. Pero el buen ejemplo no lo siguió. Porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca, ahí está la diferencia, que lo bueno no lo siguió. Nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su propia casa. Nomás siguió el mal ejemplo. Somos muy dados a que lo malo sí lo seguimos, pero lo bueno no. Cuando el apóstol Juan dice, hijos, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Y todo lo contrario, se imita lo malo. Yo cuando era chico iban algunos tíos de aquí, yo decía, vinieron de la ciudad mis tíos, qué bueno. Y me mandan a traer cartones de cerveza y hacen un pachangón ahí en la casa, ponen su radio, en aquellos tiempos que apenas había radios de batería, no había luz eléctrica. Y me gustaba que hicieran ahí la bulla ahí abajo de ese árbol grande que teníamos, y decía yo, cuando sea grande voy a ser como uno de estos tíos, voy a traer mi pistola y voy a montar a caballo y 2, 3 mujeres, y los malos ejemplos siempre. Pero lo bueno, llegué a la ciudad y encontré a un tío cristiano que él ya no tenía armas, no tenía gallos para pelearlos y todo eso. Dije, como que esto no me gusta. Siempre somos muy dados. Amón no humilló su corazón. Le sucedió lo mismo que le sucedió a Belsasar. ¿Se acuerdan de Belsasar, el hijo de quién? De Nabucodonosor. Nabucodonosor dice que su corazón se infló y dijo, yo hice todo esto y todo aquello. Dios lo humilló, ustedes saben la historia, ahí léanlo en Daniel capítulo 4, y Dios lo humilló de tal manera que tuvo que reconocer que el Dios que hizo todas las cosas tiene dominio sobre los hijos de los hombres, y que Él pone a quien quiere en los puestos gubernamentales, quita y pone reyes, y Él reconoció que Jehová era Dios y que no había otro. Estableció un decreto que todos los que no adoraran al Dios de Daniel fueran descuartizados, ellos con sus familias. Pero su hijo Belsasar no siguió ese ejemplo, se rebeló y trajo los vasos, los utensilios de la casa de Dios. Era un joven, los jóvenes pueden cometer muchas barbaridades si no estamos sobre de ellos, porque tiene uno que estar a veces sobre de ellos, instruyéndoles. Dice que Joiada, un sacerdote, cuando dirigió a Joás, todo en el tiempo del sacerdote Joiada, Joás reinó bien en el tiempo que lo dirigió este sacerdote,
pero una vez que dejó de dirigirlo, se desbandó. Los jueces hablan de que cuando un juez levantaba y dirigía al pueblo, como Josué y otros más de los ancianos, caminó bien el pueblo, pero después se desbandaban. Tenemos nosotros los ancianos en la iglesia que estar atentos, orando por los jóvenes y dándoles buenos consejos. Y este Belsasar no hizo caso, fue un joven y empezó a beber en las copas sagradas que habían consagrado para el Dios eterno, a él con sus concubinas, con sus amigos y sus vagos que estaban ahí, y vino un juicio que hasta la borrachera se le quitó cuando vio la mano en la pared y palideció su rostro, dice, y temblaba una rodilla contra la otra. Y hasta que no vino Daniel, le dijeron, mira, trae a Daniel para que te interprete esa lectura, porque ningún otro sabio de su reinado lo pudo interpretar, pero Daniel tenía un espíritu diferente a ellos, el espíritu de revelación del Dios del cielo. Y le dijo, mira, es que tu padre reconoció que el Dios que hizo todas las cosas y se humilló y alcanzó misericordia, reconoció que él era hombre y no Dios, pero tú sabiendo esto, lo sabía, y de todas maneras es como un joven cuando le dice, no te metas ahí a ese césped, pues él se mete, parece que le dicen métete, y así les decimos a los jóvenes, y parece que les decimos no forniquen, señoritas, les va a ir mal, parece que les dicen fornica, y no beban, no anden en esto, parece que les decimos entren. O sea, es lo que hizo Belsasar. Dice, sabiendo tú esto, todo el juicio que vino sobre tu padre y cómo se humilló, pero tú no has humillado tu corazón, sino que te has prostituido con tus dioses, con tus orgías que has hecho delante de Dios, y ha venido juicio. Él es el Dios único, verdadero, que donde está tu vida, y ese no lo has respetado, más bien has dado honra a dioses de piedra, de madera, que ni son dioses, son ídolos hechos por manos de hombre, le dijo Daniel a Belsasar. Siguió el mal ejemplo, no se humilló, pero en Manasés me gusta que dice que se humilló de todo corazón, y Dios por su mucha misericordia lo perdonó, mis amados hermanos. Así es que vamos a ver del versículo número 14 al 16, ¿qué fue lo que hizo Manasés? ¿Cuál fue su reacción ante este arrepentimiento, ante esta humillación, ante este perdón de pecados? Porque Dios lo perdonó y lo escuchó y lo libró de sus angustias allá en Babilonia. Babilonia representa el mundo que te va a oprimir, que te va a poner grilletes y que está ahí, que no te da libertad. Eso es lo que representa Nabucodonosor, el tipo del malo. Entonces dice que cuando clamó a Dios, fue oída su oración. En verso 14 del 33, después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gión, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses. Oigan bien, esto se llama restituir. No nomás dejó de hacer lo malo, sino actuó a hacer el bien. Asimismo, dice, quitó los ídolos ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó, fíjense, oigan bien, así como había sido radical para lo malo, ahora fue radical para lo bueno. Mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel, fíjense nada más. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos. Pero él empezó, dijo, bueno, así como me excedí a hacer lo malo, ahora me voy a entregar de todo corazón, aún mi propia vida. Si tengo que morir por hacer la voluntad de Dios, no importa, es mejor morir haciendo la voluntad de Dios que haciendo lo malo. Entonces dice que él aquí empezó a restituir, edificó. Eso se llama, cuando alguien se arrepiente, se llama restitución. Si alguien se arrepiente y era un tranza,
Va con las personas que le debía y le dicen, perdóname, mira, te voy a pagar, dame chance que te encuentre un trabajo, te voy a ir dando de a poco. Eso se llama restitución. Y así si Dios toca el corazón de las personas, dicen, no, déjalo así, qué mejor, pero no hacerse de la vista gorda. No, pues ya me perdonó, pues ya dejo así. Si tenía otra mujer y tuve hijos, no, es que ya soy cristiano. No, tienes que ver por ellos no tienen la culpa, tienes que seguir dándole el sustento para que sigan comiendo, porque ellos no tuvieron la culpa en que tú los engendraras. Entonces ahí vemos que hay una restitución. Yo conozco cristianos y a veces hasta predicadores, no, y tuvieron otra mujer y sus hijos, y como son inconversos, ni los fuman. No, eso está mal, está muy mal, porque habla de un mal testimonio. Tenemos que tratar de restituir. Este hombre me gustó cómo actuó, porque no nada más Santiago dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado, porque mucha gente dice, no, pues yo con que deje de hacer lo malo, con eso es suficiente, con que no me meta con nadie, con que no haga lo malo. No se trata nada más de no hacer lo malo, se trata de accionar, porque si nomás según hacemos lo bueno, entre comillas, no podemos hacer lo bueno. Si no predicamos a Cristo, si no restituimos, si no amamos, si no accionamos, eso no es hacer lo bueno. No se puede. Se tiene que hacer las dos cosas. Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, dice Isaías. Actuar, acción. Eso es lo que dice Santiago. Que tenemos que accionar. Por ejemplo, nosotros vemos en Crónicas, capítulo, el papá de Manasés, fíjense cómo habla de él cuando ejecutó lo bueno. Segundo de Crónicas 31:20, dice ahí en el 20 de segundo de Crónicas 31:20, dice de la siguiente manera: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, no nada más se quedó paralizado, ejecutar esa acción, ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Accionó. Eso es lo que tenemos que hacer. La gente pues está esperando que accionemos. Yo me puse triste una noche de la vez pasada que estuve en mi tierra. Tuve un sueño y dije, Señor, pues yo como que entiendo que hay sueños que son de la carne, otros sueños son del enemigo y otros sueños pues sí son de acuerdo a tu palabra. Y me sentí triste esa mañana, ya iba a amanecer y yo soñaba algunos hermanos de la iglesia que se me quedaban mirando y que me decían, te están esperando allá en la puerta de la iglesia, están esperando que la abras. Y que yo decía, sí, ahorita voy a llegar, pero que corría para llegar y que se me quedaban mirando esperando a ver a qué hora yo accionaba. Y le dije, Señor, pues yo de todo corazón quisiera, pues ya si tú así lo determinas, tengo que hacer lo que tú digas, abrir, pero por otro lado, tampoco no quiero violar las normas establecidas por las autoridades. Ayúdanos tú para que sea conforme a tu voluntad y que este tiempo los hermanos no estén inactivos, sino que busquen tu rostro también a solas y que se alimenten de la palabra y de las predis que transmitimos. Pero pues, yo no sé qué me quieras decir. Yo entiendo que sí me estás diciendo que están esperando pues que abra, pero pues yo por otro lado pues tengo la presión de que y la responsabilidad de que pues si esto no se ha terminado y yo provoco que haya más enfermedades, pues ayúdame tú, Señor. Yo no sé qué hacer, pero tú me vas a ayudar y vamos a seguir orando, porque es cierto que tenemos que actuar. Eso es lo que le dijeron a Esdras. Fíjense lo que él dice en Esdras capítulo número 10, versículo número 4. Dice,
levántate porque esta es tu obligación. Esa es nuestra obligación, no nomás también del pastor, sino la obligación nuestra como pueblo de Dios. Somos sacerdocio santo, todo el pueblo que Dios nos ha redimido. Y un sacerdote, el compromiso era reconciliar al pueblo con Dios. En la boca del sacerdote tenía que estar la palabra. Por eso es que siempre tenemos que tener la palabra, todos los cristianos. Esta semana me decía una hermana: oh, hermano, estoy muy contento, la hermana que nos ayuda, porque pues ahora que he estado en los cursos, ahora que he estado en los discipulados, que llegué yo de mi tierra y pues meramente nada más había aprendido una religión, dice, sinceramente, y ahora dice, pues he entendido mejor y me quiero preparar más, le digo, qué bien, eso está perfecto, porque la gente, si oye decir que somos cristianos, se nos van a acercar para preguntarnos algo de Dios, y si no conocemos nada de la Biblia, ¿qué les vamos a contestar? Sería algo irónico, ¿no? De que alguien que se supone que sabe de la Biblia y no le sepa decir. Es como si yo le digo a un contador: oye, ¿no me puedes ayudar aquí en estos asuntos que tengo de contabilidad? Y me acerco a él porque sé que él sabe de eso y me dice: es que eso no lo sé. Pues, imagínense nada más. Entonces, el pueblo tenemos que accionar. Dice, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon manos a la obra. Fíjense nada más. Y claro que Esdras se levantó y empezó a mover ahí a todos, y es lo que tenemos que hacer nosotros también, no quedarnos estáticos. Así es que él accionó, ejecutó lo bueno como su padre ya después, y eso es lo que Dios quiere. ¿Qué encontramos en Manasés? Que a pesar de que se desbandó totalmente, se descarrió, tocó fondo, fue uno de los peores reyes en Israel, que excitó al pueblo a hacer lo malo. Pasó a sus hijos por el fuego. Imagínense nada más, eso está terrible. Y todo ese pecado lo perdona Dios, y se arrepiente la gente de todo corazón. Sí lo perdona, pero tiene que apartarse, porque eso es lo que dice la palabra, de no tomar en poco su disciplina, porque hay veces que no queremos. Dice, tú echas tras tus espaldas mi ley, en el Salmo 50, léalo, y no quieres oír mi voz y quieres tomar mi palabra en tu boca. Tú no puedes, dice, porque no te has convertido. Hay gente que quiere hablar de Cristo y pues no, porque dice, hay un proverbio 28, que el que aparta su oído para no oír su ley o su palabra, su oración tampoco será oída. Entonces hay gente que dice, no, es que sí le estoy pidiendo mucho a Dios. Espérate, yo le decía antier, hace 2, 3 días a uno por teléfono: pastor, dices que he vuelto a caer y que fue y que vino. Le digo, pues sí, es que no, pues quieres caminar por el camino angosto. Pero es que sí le pido a Dios. Le digo, pero así ni le pidas, porque no te va a oír. Porque la palabra de Dios dice que si tú apartas tu oído para oír su palabra y no te sometes a ella, tu oración tampoco será oída. Lo dice Proverbios 28, por ahí por el versículo 13, me parece. Le digo, así es que si quieres que te oiga Dios, arrepiéntete, vuélvete de todos tus pecados. Entonces eso es lo que hizo Manasés. Encontró misericordia en Dios. Así es que, mis amados hermanos, la palabra de Dios está clara. La palabra de Dios, Él no escondió nada. Vemos lo malo que hay en ella y nos sorprende tantas cosas horribles que hay en la Biblia. Pero no porque hay cosas horribles, feas en la Biblia de lo que hicieron los seres humanos, Dios no tiene la culpa. Y Dios no quiso escondernos nada. Nos sorprende porque hay cosas que de veras se escribieron, todas estas cosas. ¿Para qué? Para revelar la maldad que hay en el corazón humano. Todo eso
Un hombre un día me regresó una Biblia a los 3, 4 días que se la regresé. Yo no quiero saber nada de ese libro. Es el libro más sanguinario que existe, que mataron a tantos y más cuantos. Pero Dios no tuvo la culpa. Los dejó que caminaran a la dureza de su corazón. Entonces Dios nos dejó esto abierto en este libro para que imitemos lo bueno y no lo malo. Y no caigamos en semejante desobediencia, como lo dice Hebreos, en semejante desobediencia como ellos lo hicieron. En Corintios 10 también dice que estas cosas se escribieron para que no hagamos lo que ellos hicieron. Es decir, que evitemos cruzar esas sendas tenebrosas y andemos por el camino que no nos golpea. Saco tantos ejemplos cuando voy a veces caminando. Fui a caminar en un cerrito, ahora que fui a dar una vuelta allá con mi familia. Subimos a un cerrito y dije, vamos a llegar ahí. Le dije a una persona, ¿hay un caminito ahí para llegar a la cima de ese? Sí, ahí va. Y nos fuimos, pero como pues, nadie conocía el camino, ahí íbamos siguiendo el camino. De repente llegamos a un lugar donde parecía que se terminaba el camino y le dimos por un lado de que no era. Cómo nos costó trabajo salir a la cima, medios espinados por unas piedras. Y de regreso nos dimos cuenta que el camino estaba completo. Dije, así nos sucede. Cuando nos salimos del camino nos golpeamos más, tardamos más en llegar. Y si no nos salimos del camino, llegamos con más tranquilidad. ¿Qué necesidad hay de cruzar esos valles tenebrosos sin haber necesidad? Al joven le dice, no hagas mucho mal. Amón, vimos el hijo de Manasés que no siguió, no se arrepintió como Manasés y murió en corto tiempo, lo mataron sus siervos en su casa. Dice Eclesiastés 7, en Eclesiastés capítulo número, creo que es el 7, versículo número 5, no hagas mucho mal. No hagas mucho mal. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Claro, pues muchas veces mueren muchos jóvenes antes del tiempo que Dios hubiera querido que vivieran. Dicen, no, es que ya le tocaba, ya los que vamos a... No, se acercaron al tocadero, se exceden en lo malo y Dios los llama con cuerdas de amor. ¡Qué misericordia tan grande! Sigamos al Señor en su misericordia y deleitémonos en su palabra. Su palabra dice, deleítate en Él. Al joven le dice, acuérdate de Él, del Todopoderoso, en los días de tu juventud, para que te vaya bien sobre la tierra y esto y lo otro. Y lo mismo nos dice a nosotros. Así es que, mis amados hermanos, busquemos al Señor de todo corazón. Aceptemos su disciplina cuando Dios traiga sobre nosotros. Si la necesitamos, adelante. Y si no la necesitamos, no nos va a disciplinar. Yo no disciplinaba a mis hijos cuando no lo requerían. Lo hacía cuando lo requería. Así es que, mis amados hermanos, deseo que Dios nos siga ayudando, que nos haya ayudado esta vida, este reinado de Manasés, que se excedió, pero clamó a Dios cuando estuvo en angustia y Dios lo escuchó. Que nosotros no lleguemos a esos extremos, amémosle, por amor hagamos las cosas. Oí esta semana decir a nuestra hermana que estaba ahí en un estudio que dan de asombro, que cuando las cosas se hacen por amor, no pesan y no necesitas que te las impongan. Las haces sin que te digan. Y es cierto, y no pesan, porque el amor todo lo puede. Sigamos adelante, que Dios siga bendiciendo sus vidas y hagamos una oración. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por todas estas cosas que dejaste escritas en tu palabra, que son para nuestra amonestación los que hemos alcanzado y estamos en esta generación vivos, porque vas a seguir siendo la misma ayer, hoy y por los siglos, y siempre tu palabra no cambia, porque es viva y eficaz y nos transforma. Muchas gracias, porque ella nos confronta y nos ayuda para seguir adelante. Levanta los
hermanos que están desanimados, ayúdalos, fortalécelos, igual que a mí y a todo tu pueblo en el mundo entero, no tan solo en la iglesia Fuente de Vida, sino a todos los que conformamos tu iglesia, tu cuerpo en esta tierra, para seguir reflejando al mundo tu amor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, que Dios colme sus corazones y los siga llenando y sigamos adelante.